Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 19. A Max le resultó extraño lo rápido que se acostumbró a tener a alguien más cerca. Había temido que la presencia de Rose hubiera afectado su deseo de espacio personal, pero poco después de comenzar a vivir allí se dio cuenta de que en realidad no tenía ninguno. Resulta extraño que, para alguien tan egoísta como él, compartir espacio, comida y demás no le molestara tanto como probablemente debería. El flujo y reflujo de su convivencia transcurrió bien en su mayor parte durante los 3 días siguientes. Rose era una invitada de lujo que no tenía ningún problema en dormir en la antigua cama de Max, en lo que solía ser su habitación cuando sus padres aún vivían. Había suficiente espacio y solo lo criticó una vez por lo infantil que era. Max tampoco tenía problemas en compartir con ella la comida que tenía en la alacena. En casa no le faltaba sustento y resultó que Rose sabía cocinar. Este descubrimiento le había sorprendido sobremanera. Por supuesto, convencerla de que lo hiciera por él después de ese momento era un problema que aún no había logrado resolver. En cuanto a la rutina diaria, Max se iba a la escuela todas las mañanas y Rose hacía lo que fuera que hiciera mientras Max estaba en clase. Nunca decía mucho al respecto y a él no le importaba lo suficiente como para preguntar. Siempre y cuando no lo involucrara, ella podía ir y venir cuando quisiera. Cuando Max regresaba por la tarde y Rose estaba allí, esos eran los momentos en que se producían los verdaderos momentos. Cualquier estática entre los dos, positiva o negativa, tendía a surgir durante el lapso de tiempo entre el regreso de Max a casa y el momento en que los dos se separaban y salían para sus respectivas tareas de la tarde. Después de hacer los deberes y comer una comida ligera compuesta por un sándwich y unas patatas fritas, Max se dejó caer en el sofá más largo de los dos que había en la sala de estar. El plan era hacer vagancia, al menos hasta que oscureciera. En ese momento, el sol estaba empezando a ponerse. Oyó los pasos de Rose desde el pasillo, pero no se molestó en levantar la vista. Ya sabía quién se alojaba allí con él por el momento. No era como si fuera a ver a un huésped nuevo y sorpresivo si desperdiciaba su energía en mirar. Muévete, Sparks, una buena exigencia para hacer al entrar en una habitación. Desafortunadamente, Max no estaba dispuesto a cumplirla. El ladrón adolescente antes mencionado soltó un bufido beligerante a cambio. El gran sofá era su lugar de siesta y estaba a punto de quedarse dormido para poder levantarse más tarde y hacer cosas relacionadas con Null. Hay otro sofá aquí. Siéntate allí, le dijo, relajando la cabeza contra el brazo del sillón. Y el tuyo tiene la mejor vista, así que vete o me sentaré sobre ti. Max inclinó la cabeza hacia atrás sobre el apoyabrazos para mirar a Rose e intentar continuar su enfrentamiento verbal con otro comentario, pero se detuvo en seco cuando la vio salir del pasillo con el cabello suelto y sin nada más que una camiseta blanca sin mangas, un par de bragas negras y, por supuesto, un parche en el ojo. Su primer instinto fue gritarle que se pusiera unos pantalones, pero luego se preguntó por qué querría hacer algo así. En lugar de decir nada sobre la falta de ropa de su invitada, silenciosamente hizo lugar en el sofá y dejó que Rose se sentara, fingiendo mirar televisión hasta que terminó de grabar en su mente con el rabillo del ojo la imagen de ella sin casi nada de ropa. El hecho de que ella hubiera pasado todo el tiempo después de sentarse poniéndose loción hizo que para él fuera algo mucho más importante hacerlo. ¿Disfrutaste del espectáculo?, dijo Rose de repente, atrayendo la atención de Max hacia el resto de su entorno, en particular la sonrisa burlona en su rostro. No me refiero a lo que hay en la televisión. Oh, demonios. Por supuesto que ella lo habría visto observándola. Su parche en el ojo estaba a su izquierda y él estaba sentado a su derecha, ella no era ciega. Si él dejaba que ella tomara la delantera en esto, nunca dejaría de escuchar el rumor. Simplemente lo sabía. Max hizo como si se inclinara hacia el otro lado del sofá, apoyando la cabeza en su brazo doblado mientras miraba de reojo la pantalla que tenían delante. Ya he visto tetas antes, ¿sabes? Hubiera añadido que no estaba tan bien como ella pensaba, solo como un golpe extra. Sin embargo, habría sido una mentira condenable. Supéralo. Con la autoestima aumentada al recibir las miradas de Max, Rose se sentó, satisfecha con el resultado de sus acciones. Lo superaré justo después de que tú lo hagas. Max mantuvo su atención lejos de ella tanto como pudo, pero una chica semidesnuda sentada a 45 centímetros de distancia tenía una extraña tendencia a atraer la atención de la mayoría de los adolescentes. ¿Por qué diablos llevas mi camiseta?, señaló, después de admitir que se quedó mirando su sujetador durante más tiempo del que cualquier mujer debería haberle permitido.
Oh, por favor, Sparks. Ninguna de mis camisetas es para estar en casa después de una ducha, en opinión de Max tampoco lo era una camiseta blanca sin mangas. No cuando había un chico cerca, y especialmente cuando se estaba volviendo cada vez más transparente gracias a la humedad en su piel. Realmente no recibí muchas advertencias, así que no tenía muchas cosas preparadas cuando comencé esta pequeña misión mía. ¿Tengo que salir a comprarte algo de ropa para que te pongas?, preguntó Max con un bostezo antes de que su cerebro siguiera viajando a más conclusiones y una mirada de horror se grabara en su rostro. Oh Dios, por favor dime que no tengo que salir a comprarte algo de ropa. Cállate, Sparks. Gritó Rose, con el rostro enrojecido por primera vez desde que lo había conocido. ¿Por qué su espada nunca estaba a su alcance cuando realmente tenía ganas de usarla contra él? Max se dio cuenta de que había traspasado la línea del buen gusto incluso mientras decía la frase y se alejó un poco más del furioso aprendiz de asesino. Disculpe por intentar ser un caballero de la vieja escuela y atender sus necesidades. Bien, dijo Rose inexpresivamente, encorvándose hacia atrás en su asiento. Un caballero de la vieja escuela que ha estado mirando mis tetas durante los últimos 5 minutos. Max hizo un gesto abierto con los brazos en su dirección. Bueno, están ahí mismo. Es como decir, oye, hay algo realmente asombroso. Amigo, está aquí mismo. Oye, es genial. No, no dije que pudieras mirarlo. Explicó sin rodeos. Esto no sucedería si llevaras pantalones. Pero como no los llevas, eres presa fácil. Con eso, los dos se quedaron en silencio, pero no era nada cómodo. Al menos Max había cumplido su misión de nivelar el campo de juego entre los dos. Ahora era incómodo para los dos en lugar de solo para él. Solo voy a ir a tomar una siesta en mi habitación. Sí, ve y haz eso. XXX, con Null. Más tarde esa noche, Dark no podía llegar lo suficientemente rápido para sacar a Max de la zona de incomodidad que era su apartamento. Fue casi un alivio ponerse el traje Null, a pesar de los peligros potenciales de recibir un disparo, ser arrestado o de alguna otra manera morir o quedar mutilado mientras lo usaba. La mayoría de esos mismos peligros existían en su casa mientras Rose estaba allí, y allí no tenía el lujo de usar el traje para tratar de mantenerse a salvo de ellos. Tengo que empezar a revisarme, o de lo contrario podrían cortarme, se dijo Max a sí mismo, ahora vestido con su traje Null, navegando sin esfuerzo por las grandes elevaciones que conlleva la vida nocturna del centro de Ciudad Gótica. Supongo que tengo que elegir mejor mis lugares para meter la pata. Básicamente, se había acostumbrado lo suficiente al aspecto de atracción / repulsión de su control magnético para darle a sus saltos un impulso titánico cada vez que saltaba desde o lejos de algo de metal, así como también para cubrir la distancia de los saltos que no podía terminar por sí solo al arrastrarse hacia un punto de anclaje de metal. Los niños que practican parkour podrían morirse de ganas de hacerlo. Se estaba metiendo en algo de otro nivel. Al detenerse en el borde de un tejado con vistas a una calle principal muy transitada, Null tuvo un pensamiento muy estúpido, mientras observaba pasar un autobús urbano debajo. ¿Por qué no? Se quedó mirándolo por un momento antes de saltar directamente desde el costado del edificio, apuntando hacia el autobús lo mejor que pudo. ¡Wow! Una caída de 70 pies debería haberlo convertido en una salpicadura de sangre en el pavimento, pero con el uso de sus poderes de atracción y repulsión, pudo fijar la puntería de su cuerpo en el autobús y reducir la velocidad hasta un aterrizaje seguro una vez que lo alcanzó. Ambos pies impactaron contra la parte superior del techo y Null aterrizó en cuclillas, temblando y quedando atrapado magnéticamente en el lugar. Casi no podía creer que realmente hubiera funcionado. Esperaba tener que salvarse agarrándose a algo más arriba, a lo largo del costado de un edificio, para no matarse. Pero no había sido necesario. Siempre que aterrizara sobre algo grande y metálico, como por ejemplo un vehículo de motor, podía controlar su caída casi perfectamente. Al aceptar el hecho de que estaba vivo y en una sola pieza, comenzó a reír, procedió a darse la vuelta y repitió el proceso, saltando sobre los techos y capós de los autos que se aproximaban como si fueran piedras. Los conductores enfadados y asustados hacían sonar las bocinas con fuerza, pero eso no molestaba a Null en lo más mínimo. Nunca se preocupaba por ninguno de ellos lo suficiente como para causar problemas reales. Además, ¿quién más podía hacer este tipo de cosas? La mayoría de las personas con poderes probablemente pensaban que tenían mejores cosas que hacer con ellos que jugar en el tráfico. Dio la casualidad de que Null no lo hizo. Era jueves por la noche y estaba muy aburrido. Los adolescentes no suelen hacer cosas inteligentes y productivas cuando están aburridos y no tienen un objetivo inmediato en el que canalizar su energía. Esta era una de esas ocasiones.
Mientras estaba jugando su versión más extrema de Frogger, aterrizó en el capó de una camioneta sin distintivos. Desafortunadamente, la gente de adentro había escuchado demasiado sobre las leyendas urbanas que acechaban el inframundo de Gotham. Ya es el murciélago. El hombre en el asiento del pasajero sacó una escopeta y voló todo el parabrisas tratando de ventilar a Null. Auge. Null tuvo que pegar una mano al capó y caer sobre la parte delantera del vehículo para evitar el disparo, justo antes de que llegara. ¿Qué demonios?, pensó para sí mismo, con el corazón palpitando en su pecho. Mantuvo las piernas pegadas al pecho para evitar de arrastrarlas por la calle. Maldita sea, Ed. Null escuchó a una de las voces gritar a través del parabrisas abierto. Eso no era el murciélago. ¿Te pareció un murciélago? ¿A quién le importa? Todavía estaba en el capó. Todavía no hemos encontrado a la perra devastadora con la recompensa. Quiero acercarme al menos lo suficiente para matarla antes de que empecemos a hacer ruido. Espera, ¿qué?, preguntó Null, sacando la cabeza por encima del capó. Tuvo que agacharse de nuevo para evitar otro disparo de escopeta. Está bien, ya basta. Apuntando con su mano derecha hacia la carretera, dejó escapar una gran explosión de magnetismo repulsivo, lo que provocó que la parte delantera de la camioneta se levantara en el aire. Null soltó el vehículo mientras su morro apuntaba directamente hacia el aire, y el impulso hacia adelante hizo que continuara dando vueltas. Aterrizó suavemente sobre sus pies en la carretera mientras la camioneta se volcaba sobre su techo en un choque catastrófico, deslizándose sobre el pavimento hasta estrellarse contra una barricada mediana, deteniéndose. Null se quedó mirando el accidente que había provocado hasta que el sonido de los restos de metal retorcidos se desvaneció del aire. El otro día ni siquiera pudo mover un vehículo durante el entrenamiento, pero acababa de volcar una camioneta entera. Claro, probablemente no podría hacerlo de nuevo si lo intentara, pero eso no importaba. Ya lo había hecho una vez cuando lo necesitó. Genial, dijo Null, subestimando intencionalmente su propio logro antes de quedarse atascado en él. Se acercó mientras algunos de los matones que no estaban demasiado heridos como para moverse intentaban arrastrarse hacia afuera, pistolas en mano. ¡No! Procedió a dejarlos a todos inconscientes con excepción de uno, el que estaba en el asiento del conductor. Null lo sacó a rastras, lo arrojó contra el costado de la camioneta y lo mantuvo allí. El hombre había dicho algo que se le había quedado grabado en la garganta al ladrón. Estabas diciendo algo sobre una recompensa y alguien llamado Devastador. Voy a necesitar un poco más de ti que eso. Su mano libre zumbaba con electricidad mientras la sostenía lo suficientemente cerca de la cabeza del hombre para permitirle escuchar el sonido. XXX, con Ravager, en otro lugar de Ciudad Gótica, la noche no había comenzado precisamente de manera alegre para la chica conocida en ciertos círculos como la Devastadora. Creo que debería haber pensado esto un poco más antes de salir esta noche, se dijo a sí misma, guardando su espada e ignorando los cuerpos que ahora cubrían el club social de los últimos criminales a los que había considerado que valía la pena ofrecer sus servicios. Maldita sea, ¿cómo se supone que alguien me contrate cuando todas las familias criminales de la ciudad saben que hay una recompensa por mi cabeza? Esta era la segunda vez que se convertía en una situación de disparar primero y hacer preguntas después. Esta vez había que lidiar con mucha más gente y, después de lidiar con eso una vez, Devastador no tenía paciencia para hacerlo de nuevo. Por supuesto, eso la llevó a la escena de la matanza en cuyo centro se encontraba. No había elegido el nombre de Devastadora solo porque sonara imponente. Deathstroke había hecho todo lo posible para convertirla en eso. La chica de la media máscara se tomó un momento para mirar alrededor del edificio que estaba plagado de agujeros de bala, armas desechadas y casquillos usados por todo el piso. Todo debido a sus intentos de reclamar el precio por su cabeza al verla. Esos esfuerzos rápidamente se convirtieron en una lucha desesperada e inútil por sus propias vidas, cuando resultó que a ella no le agradaban sus acciones. Tal vez debería haber intentado con un sindicato más fácil de tratar que con los traficantes de armas rusos. Se aventuró a preguntar Ravager sin hablar con nadie en particular mientras se dirigía hacia la salida. Un gánster herido se incorporó lentamente sobre una mesa volcada, con un arma automática en sus manos. Urk. Ucraniano, perra. Su dedo apretó el gatillo cuando Ravager se dio cuenta de su voz. Ratatat. Lo intentó valientemente, pero falló todos los tiros antes de que Ravager corriera por la habitación desordenada y lo cortara, cortándole la cabeza con la mesa como tajo esta vez para asegurarse de que estuviera muerto. Cierto. Ucraniano. Lo siento, reconoció la etnia en corrección mientras la sangre se derramaba, el cuerpo caía y la cabeza cortada rodaba por el suelo. No quiero que nadie piense que soy racista ni nada.
Rose Wilson definitivamente no era racista. Ella odiaba a todos por igual. Mientras se quejaba de su mala suerte en la búsqueda de empleo, salió por la puerta hacia el callejón y vio las luces cegadoras de varios coches que encendían las luces altas. No dudó ni intentó ajustar su visión al resplandor ni un segundo, sino que cerró la puerta y se tiró al suelo mientras potentes armas automáticas atravesaban las ventanas y las paredes en un intento de acabar con su vida. Afuera, un hombre pequeño, manso y calvo, con gafas gruesas, traje y pajarita, sostenía un títere vestido con el atuendo tradicional de los mafiosos, un traje zoot, sombrero y un puro encendido. El títere tenía una larga cicatriz que le recorría el lado derecho de la cara. Mientras el maniquí y el ventrílocuo permanecían de pie y observaban, varios pandilleros fuertemente armados continuaron disparando al edificio hasta que sus cargadores se agotaron, mientras algunos otros hacían guardia cerca de las entradas del callejón. ¿Aún estás viva, cariño? Sí, Ravager sobrevivió, pero no sin un rasguño. Una bala le había hecho un corte en la cara y no estaba muy contenta con eso, casi se puso roja de ira por estar acorralada por la pandilla Scarface. Voy a empujar ese muñeco por la garganta de ese ventrílocuo y le voy a cortar los brazos. Hervía de ira por dentro, sabiendo cuál sería el siguiente movimiento de los matones de Scarface afuera. Segundo verso, igual que el primero. Enciéndanlo, caballeros. Se escuchó la voz de Scarface antes de que sus subordinados lanzaran una tormenta de disparos asesinos contra el edificio. Ravager se mantuvo lo más agachada y nivelada que pudo con el suelo, arrastrándose detrás de algo, cualquier cosa, lo suficientemente resistente como para cubrirse un poco. Al final, no habría nada detrás de lo que pudiera esconderse y estaría tan llena de agujeros como cualquier otra cosa que estuviera allí. Era así de simple. Tenía que encontrar una salida, o al menos salir de la planta baja, donde su objetivo parecía estar centrado exclusivamente. Tomó una pistola del suelo y disparó contra las luces que quedaban en el club social, que ya estaba poco iluminado, hasta que quedó a oscuras. Poder ver no la ayudaría a esquivar las balas del exterior. Sin embargo, le permitiría disimular mejor sus movimientos para poder intentar escapar. Esto es una mierda, pensó devastador, arrastrándose rápidamente por el suelo hacia la estrecha escalera de la esquina. Me estoy arrastrando. No me arrastro. Nunca. Su ira era tan intensa que, al llegar al segundo piso y descansar un momento, apoyada en varias cajas delgadas y apiladas, tardó más de lo debido en darse cuenta de que eran granadas. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras tomaba varias para sí, con la intención de hacer uso de ellas de inmediato. Se acercó con cuidado a la ventana durante una pausa en el tiroteo y miró hacia afuera para ver que los hombres se estaban preparando para otra serie de disparos en el edificio. Como ahora podía ver sin que los faros la cegaran por completo, Ravager pudo localizar al cabecilla y al ventrílocuo imbécil que lo sujetaba. Tirando del seguro, lanzó una granada como si fuera una bola rápida hacia el ventrílocuo, sintiendo una gran satisfacción cuando la granada le dio en la cabeza y cayó como una piedra. El arma rebotó frente a uno de los autos y detonó, haciéndolo volar por los aires y matando a más de un delincuente. Todos los que escaparon de la explosión se agacharon para protegerse de la metralla, los escombros y el fuego. Un trozo de basura en llamas cayó al suelo cerca de la cabeza del muñeco de madera antes de que la entidad respondiera. «Sácame del suelo, idiota». Scarface exigió, a través de su ventrílocuo mentalmente afligido, «esa estúpida. Levántate y mátala». Ordenó a los demás, pronunciando mal la B en su intento de insulto. Debería haberlo cocinado antes de tirarlo, se quejó Ravager para sí misma, lamentando la ejecución del lanzamiento de la granada mientras alcanzaba el techo del edificio y se escabullía. XXX, con Nulo, después de sacarle toda la información que pudo al gánster en la calle, Null entró en pánico. $4 millones. $4 millones sobre la linda cabecita de su huésped de mal carácter. No solo eso, sino que todos los delincuentes de Ciudad Gótica lo sabían, lo que planteaba la pregunta de por qué Rose nunca se lo había contado. ¿Acaso lo sabía? Si no, era más imperativo que nunca que la encontrara. Saliendo corriendo de la autopista donde había ocurrido la corta pelea y el accidente, Null se dirigió a un estacionamiento privado donde inmediatamente eligió un vehículo y corrió hacia el asiento del conductor, rompiendo la cerradura y dejándose caer en el asiento del conductor, moviendo sus manos debajo de la columna de dirección expuesta en busca de los cables que necesitaba. ¿De verdad voy a robar un coche?, se preguntó Null desde el asiento delantero del vehículo que había elegido antes de que le viniera a la mente un segundo pensamiento. Espera, ¿puedo siquiera conducir? Fue otra de esas cosas que nunca aprendió mientras sus padres vivían. Pero no pasó nada. Los juegos de Grand Theft Auto deberían haber sido un buen maestro.
Y Selina también había sido una profesora lo suficientemente adecuada para mostrarle cómo puentear modelos de coches más antiguos en caso de que alguna vez surgiera la necesidad, así que esto definitivamente era factible. Un batarang se clavó en el capó del coche, lo que provocó que Nulle saliera rodando y se alejara de él en caso de que fuera un explosivo o una de las versiones más creativas del arma característica de la Batfamilia. ¡Oh, mierda! Sin embargo, no pasó nada, lo que hizo que se sintiera bastante tonto mientras se levantaba para tratar de disipar su pánico anterior, incluso cuando Badhirl estaba frente a él, luciendo más como si estuviera decepcionada de él que como una justiciera que estaba a punto de golpearlo hasta convertirlo en pulpa. ¿Estabas a punto de robar eso? No, dijo Nulle al principio, antes de darse cuenta de lo mucho que odiaba mentir. Sí. Pero lo iba a dejar en otro lugar más tarde. Tengo que actuar rápido. ¿Dónde? No lo sé. Esa es la mitad del problema. Y hablaba en serio. Una vez más, no había ni una pizca de mentira en nada de lo que decía, como era habitual. Dios, ¿por qué tenía que ser tan sincero? Era difícil enfadarse con él cuando era tan directo en todo. Maldita sea, Nulle, ¿qué se supone que debo hacer aquí? Le preguntó Badhirl. Tienes día libre. Si vas a desperdiciarlo, pensé que harías algo más dramático que robar un auto. Era demasiado cuidadoso como para volver a meterse en actividades delictivas por algo tan insignificante. Eso estaba bien entonces. No le mostraría la mano tan rápidamente en su contra por algo que no estaba seguro de poder manejar de todos modos. Tal vez podría moverse a pie hasta que pudiera conseguir otro viaje en tren. De cualquier manera, tenía que ponerse en movimiento. Supuso que el grave accidente que involucraba a criminales fuertemente armados la atraía cerca, pero no era su problema cómo lo encontró o incluso que lo encontrara. Badhirl, ¿podemos hablar más tarde? Dijo Nulle, saltando sobre las puntas de sus pies como si estuviera a punto de salir corriendo en cualquier momento. Ahora mismo hay un montón de psicópatas detrás de un amigo mío, explicó antes de que una presencia invadiera su campo expandido de conciencia. Creo que ese es uno ahora. El oscuro estacionamiento estaba iluminado por una luz azul que crepitaba desde una fuente en movimiento que caminaba lentamente hacia ellos. Cuando se acercó, ambos vieron que era un hombre que sostenía electricidad en sus manos y sonrieron al verlos. Vestía un traje negro con una V roja que le bajaba por el pecho y empezaba en los hombros. Sus guantes tenían venas rojas en la parte posterior, conectadas a un dispositivo que llevaba en las muñecas. Electrocutador, susurró Badhirl en voz baja, preparada para la pelea. Nulle archivó esa información sobre el nombre de ese villano en particular para más adelante. Así que tú eres el bicho raro que va por ahí arruinando la cacería de todos, dijo Electrocutioner, flexionando los dedos mientras la electricidad crepitaba en sus manos. Está bien. Si estás haciendo eso, probablemente sepas dónde se queda, ¿no? Sóplame, dijo Nulle con expresión seria antes de dirigirse a la pelirroja vestida de negro. Badhirl, necesito tu ayuda. No para pelear, especificó rápidamente cuando sintió que ella se movía a una posición de pelea, necesito que me ayudes a buscar a Ravager. Badhirl parecía un poco sorprendida. Nulle eligiendo quedarse de pie y pelear. ¿Contra alguien? Eso era extremadamente impropio de él. Pero, puedes. Nulle la interrumpió con un gesto de seguridad. Estaré bien. Si las cosas se ponen mal, simplemente huiré. Eso sí que era más propio de él. Además, creo que soy malo buscando personas. Nunca he encontrado a nadie que realmente estuviera buscando en esta ciudad. Parecía confiado, algo que Badhirl no estaba acostumbrada a ver. ¿Estás segura? Solo, encuentra a Ravager para mí. Dispara una bengala o algo si lo encuentras, le pidió Null. No puedo dejar que ninguno de estos tipos la mate. Dicho con tanta firmeza, era un cambio radical con respecto al joven voluble que solo parecía hacer algo cuando el dinero y su propio cuello estaban en juego. ¿Por qué te importa? Preguntó en voz baja. Null no sentía que tuvieran tiempo para profundizar en su razonamiento para hacer todo esto. El tiempo se estaba desperdiciando, y cada segundo que perdían era otro que un gorila podía atacar a Rose sin que nadie estuviera cerca para ayudarla. Porque quiero ayudarla. Espetó. Robin dijo que la estabas buscando de todos modos. Te ayudaré a golpear a estos tipos por todos lados donde sea que aparezcan. Solo avísame cuando la encuentres, ¿quieres? Había muchas preguntas que hacer, muchas que necesitaban respuesta, pero el hecho era que Null sabía la parte importante de lo que sabían, que los elementos terribles de la ciudad saldrían en masa a buscar a Rose Wilson, todo para matarla a cambio de una gran suma de dinero. Aunque proteger a los criminales normalmente no era su prioridad, Ravager iba a ser asesinada y ellos lo sabían de antemano.
Mientras los criminales más violentos la buscaban, este sería un buen momento para reducir la manada de delincuentes y evitar que destrozaran demasiado Ciudad Gótica. La ayuda, por mínima que sea, de Null sería muy apreciada. Asegúrate de que la policía de Gotham pueda comunicarse con él después de que hayas terminado con él, dijo Buddy Hill, dándole una palmadita a Null en el hombro una vez antes de irse a su Batmoto cercana. El electrocutor se rió mientras Buddy Hill se marchaba con un disparo de pistola. Ella era la única que le preocupaba porque era la única que conocía. Para él, Null era solo una enana que jugaba a disfrazarse. No te mees encima cuando sientas que esos voltios te golpean, mocoso, amenazó y se jactó Electrocutioner, con la electricidad todavía crepitando en sus manos, dime dónde está el devastador, y tal vez te deje morir con algo de dignidad. Te voy a meter el pie tan adentro del culo que podré usar tus dientes como corta uñas, dijo Null antes de esquivar una descarga eléctrica. La vio venir con mucha anticipación, ya que Electrocutioner tuvo que apuntarle con las manos para disparar. Null se agazapó para esconderse entre la oscuridad y los coches que llenaban el aparcamiento. Electrocutioner disparó contra lo que percibió como la sombra de Null, pero falló y alcanzó las carrocerías de los vehículos. Aparte de una luz dispersa que iluminaba el estacionamiento de vez en cuando, había muy poca luz. Sin embargo, no importaba, ya que el electrocutor tenía su propia fuente de luz. No había forma de que agacharse y esquivarlo salvara al niño. Null se dio cuenta de esto, ya que no era experto en desaparecer frente a la cara de alguien. Electrocutioner todavía tenía su dirección general calculada, incluso si no podía verlo directamente. Quizás pueda engañarlo, pensó para sí mismo. No tenía idea de cuán efectiva sería la electricidad en él, pero no quería descubrirlo en medio de una pelea con un asesino. Cerró los ojos y extendió la mano alrededor de su campo de conciencia estática. Normalmente era algo que solía decir cuando la gente se acercaba a él, pero desde que obtuvo su control magnético se dio cuenta de que podía sentir los objetos metálicos. Podía establecer el control sin mirar las cosas, pero era extremadamente difícil y requería toda su concentración. Electrocutioner estaba esperando cualquier señal de Null para poder freírlo donde quiera que estuviera, solo para que una puerta se cerrara de repente detrás de él, sobresaltándolo y obligándolo a reaccionar. No había forma de que el joven hubiera logrado ponerse detrás de él, ¿podría haberlo hecho? No te vas a escapar. Disparó fuertes voltios al auto cuya puerta se cerró de golpe, solo para ver que nadie había entrado, como si la puerta se hubiera cerrado sola. ¿Qué? Sintió que la suela de un zapato le tocaba ligeramente la nuca antes de que se volviera pesada y todo su cuerpo cayera hacia adelante. Entonces todo se volvió oscuro. Oscuridad dolorosa, dolorosa. Null se paró sobre la cabeza de Electrocutioner mientras el hombre yacía inconsciente en el pavimento, boca abajo y con la cara ensangrentada. Probablemente se debía a cortes recientes en su rostro o a que se le había destrozado la nariz cuando Null la pisoteó contra el suelo. Se dijo Null a sí mismo, girando a Electrocutioner con el pie para poner al hombre boca arriba, eso fue realmente fácil. Gracias a Dios, nunca había cerrado la puerta del auto del que Buddy Hill lo había sacado asustado. Electrocutioner estaba tan acostumbrado a luchar contra locos sigilosos como los de la Batfamilia y personas que tenían refuerzos que creía que había alguien allí atrás. Ya sea que pensara que había sido Ravager quien se movía hacia él, el propio Null o cualquier otra persona, el uso de su control magnético para cerrar la puerta por parte de Null atrajo suficiente su atención para dejar que el joven ladrón rematara con él. Null se tomó un momento para empujar con el pie al inconsciente Electrocutioner, obteniendo un gemido de dolor del hombre completamente derrotado. Si esto es lo mejor que Rose va a tener después de ella, creo que podría haberme preocupado por nada. Pero no tenía tiempo para perder el tiempo. A nadie le importaba encontrarlo. La gente con verdadera potencia de fuego estaría buscando a Rose. XXX se estaba poniendo cada vez más nervioso a medida que avanzaba la noche. Había estado buscando a esta devastadora durante días, pero había cada vez menos posibilidades de que él o alguien la encontrara. Demasiadas personas la buscaban al mismo tiempo. Al igual que en la caza, con tantas personalidades ruidosas y buliciosas tropezando entre la maleza y haciendo ruido, las presas se asustaban y huían. Menos cazadores significarían, por supuesto, menos ruido, es decir, presas menos cautelosas, lo que al final haría que la caza fuera más fácil. Kirbeast esperó a que varios de los alborotadores más bulliciosos que habían estado causando problemas durante toda la noche salieran de un refugio, donde aparecieron con armas recién cargadas y aliento a alcohol. Hicieron su ruido sobre cómo iban a hacer un agujero en el objetivo y qué harían con el dinero una vez que lo obtuvieran. Fue una visión bastante molesta para él.
Hay tantas ratas corriendo que la niña nunca muestra su cara, dijo, llamando su atención y dejándose caer del toldo del edificio, observando a los criminales frente a él como un depredador. Kirbeast piensa. Control de plagas en orden. ¿Este gilipollas nos está amenazando?, dijo uno de los delincuentes ofendidos, hablando con dureza, aprovechando su ventaja numérica. Ya no es tan duro. Estos monstruos con máscaras son todos iguales, dijo el cabecilla cuando vio a uno de sus hombres acercarse sigilosamente a Kirbeast con una pistola en la mano. Si lograba distraer al ruso durante unos segundos, todos perderían a uno de sus competidores. El hombre que atacó por detrás se encontró siendo atravesado en el pecho por una bayoneta que Kirbeast manifestó desde el accesorio cibernético en su brazo derecho. Fue rápido y vil. Directamente, de adelante hacia atrás, atravesando el esternón hasta llegar a todas las entrañas viscosas que descansaban detrás de la placa protectora de hueso. El hombre chilló de horror y dolor cuando lo levantaron del suelo, todavía con la herida atravesada, pateando y retorciéndose débilmente mientras sus compañeros observaban con miedo y disgusto. No, dijo Kirbeast, dejando que la bayoneta se retrajera dentro de su brazo armado, dejando al hombre caer a la acera, sangrando libremente. Nosotros, los monstruos enmascarados, no vamos a ser iguales. Dime, podemos decirle a nuestro jefe que te unirás a nosotros, dijo el asesino aterrorizado mientras él y sus cómplices se alejaban del violento asesino como si fuera un depredador que acabaría con el primero que se moviera. Te llevarás la mayor parte de la recompensa. Quizás incluso más trabajo. Sé que aceptará menos. Sé que lo hará, suplicó. Kirbeast ni siquiera hizo como que fingía pensar en ello, en lugar de eso, apuntó sin piedad con su arma a todos ellos, cortándolos en una niebla de sangre y una ráfaga de balas que atravesó a la multitud. Sus balas atravesaron sus objetivos y volaron por las calles, alcanzando a varios vehículos y provocando que se detuvieran o chocaran por diversas razones. Se formó un choque en la calle y todos los que aún estaban con vida entraron en pánico y huyeron. No había sutileza en su matanza. No había ningún sentido de restricción o limitación. Los obstáculos eran como objetivos, hechos para matar. Cualquiera que le impidiera tomar la cabeza de Ravager, o cualquiera que buscara sacar provecho del premio por matarla primero, sería neutralizado con extremo prejuicio. Él sería el único que obtendría algún tipo de beneficio esa noche. No hacía el trabajo sucio ni compartía ningún tipo de recompensa con nadie, y menos aún con un jefe que gritaba órdenes desde detrás de un escritorio en una oficina de mala muerte. Se había rebajado a sí mismo trabajando para esa clase de personas durante toda su vida. Nunca más. Kirbeast no tiene por qué llevar peso muerto, dijo, mientras el cañón de su accesorio cibernético todavía humeaba por haber sido disparado recientemente, solo hay que lograrlo. XXX, lado sur de Ciudad Gótica, sede del GCPD, parecía que iba a llover cuando un hombre se paró en el techo de la sede de la policía, esperando la llegada del hombre al que intentaba hacer una señal. Las nubes oscuras en el cielo nocturno servían de fondo a un foco amarillo brillante, que proyectaba la imagen de un murciélago en el aire. Él vendría tarde o temprano. Nunca dejaba de hacerlo cuando la bat-señal lo llamaba. El comisionado lo sabía con certeza. El comisionado James Gordon era un hombre severo y fuerte, de pelo corto y blanco y bigote espeso. Llevaba gafas y una gabardina marrón que mantenía abierta para acceder fácilmente a su placa y al arma de fuego que había debajo. Notario. Gordon negó con la cabeza. No importaba en qué dirección se dirigiera mientras esperaba. Batman siempre vendría por la dirección en la que no estaba mirando. Habría sido divertido si fuera un momento para hacer bromas. Batman, dijo Gordon a modo de saludo antes de ir directo al meollo del asunto. No había tiempo que perder. Este es un problema serio. Un verdadero desastre. Tengo a mis oficiales por toda la ciudad. Están denunciando homicidios por todas partes. Lo han estado haciendo durante días. Se trata de un montón de dinero para lo que creen que es un objetivo fácil, comisionado, explicó Batman, alejándose de la cornisa y acercándose a Gordon. El comisionado era su principal aliado en la lucha contra la corrupción de Ciudad Gótica. Su vínculo con aquellos que trabajaban a través del sistema. Dejarle saber lo que estaba destrozando la ciudad que había jurado proteger era lo mínimo que podía hacer. Y lo peor es que los que están encontrando muertos probablemente ni siquiera hayan encontrado el objetivo todavía. El comisionado Gordon no necesitaba que le explicaran lo que eso significaba en relación con los cadáveres que habían estado apareciendo durante los últimos días. Había estado lidiando con la basura que Ciudad Gótica podía arrojarle a la gente el tiempo suficiente para leer lo que estaba escrito en la pared. Se están matando entre ellos para asegurarse de que nadie más llegue primero, reflexionó para sí mismo, sacudiendo lentamente la cabeza.
Los tontos de gatillo fácil. ¿Cómo diablos vamos a detener esto? Esa era la pregunta del millón. O la pregunta de los 4 millones, en realidad. Honestamente, no había manera de ponerle fin. Lo mejor que podían hacer era contenerlo por el momento. Lidiar con el caos que traían consigo las lucrativas recompensas era un asunto complicado. Lo único que Batman podía hacer era ser honesto sobre lo que iba a pasar. Más gente va a morir antes de que esto termine. En este momento todo el mundo se está apresurando a conseguir el dinero primero, tratando de atacar mientras el hierro está caliente. En este momento lo mejor que cualquiera puede hacer es capear el temporal. Una respuesta de pasividad no era lo que Gordon quería oír, pero sabía muy bien que la pasividad de Batman no implicaba poner la otra mejilla. Voy a mantener a mi gente en la calle, le informó al justiciero. No lo demostró en lo más mínimo, pero Batman estaba contento, sabiendo que no había forma de que el comisionado se quedara sentado y dejara su ciudad en manos de los lobos hasta que terminaran con ella. Bien. Los necesitamos allí. La presencia policial ayudará a calmar las cosas, especialmente si podemos acorralar a más de los alborotadores que estarían interesados en esto. Ya había enviado a sus aprendices a cazar y estaba a punto de unirse a ellos para hacer lo mismo. XXX, mientras tanto, Plaza de la Catedral, Null ya había soportado hasta hartarse del lado podrido de Gotham por una noche. Solo quería acostarse en su propia cama y dormir antes de ir a la escuela por la mañana. Cuanto antes encontrara a Rose, mejor, pero esa no parecía ser una tarea que estuviera dispuesto a cumplir. ¿Qué tan difícil podría ser encontrar a una chica que llevara un atuendo muy particular? Era azul y naranja con una espada, por el amor de Dios. Finalmente, en la estación de metro de Cathedral Square, vio los colores que componían el equipo de Devastador de Rose y se dirigió directamente hacia ella. Ella lo vio venir porque había hecho un esfuerzo concertado para no acercarse sigilosamente a ella. Tampoco parecía que hubiera tenido una vida fácil cuando él aterrizó de un salto desde lo alto del aire. Por fin te encontré, dijo Null felizmente mientras corría el resto del camino hacia ella. Ella era la primera cosa buena con la que se había topado desde que salió esa noche. Tengo que ponerte un rastreador GPS o algo así. Tal vez darte algún tipo de comunicador bidireccional, o simplemente hacer que lleves contigo tu teléfono desechable cuando salgas. Estaba balbuceando. Lo sabía. Era solo porque se sentía aliviado de encontrarla con todas sus partes unidas a ella. Estaba un poco golpeada, pero no peor que él, más o menos. Ravager consideró que su reencuentro no fue una casualidad, pues recordó que Null quería mejorar su calidad de vida. La forma más fácil de hacerlo era con dinero en efectivo, y conseguiría mucho si la mataba. Sparky, ¿qué haces buscándome, eh? Había una posibilidad de que aún no supiera nada sobre la recompensa. Una posibilidad pequeña, pero existía. 4 millones de dólares, dijo Null lentamente, notando que Ravager se estremecía y buscaba su espada. Espera. ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? La pequeña oportunidad se había esfumado. Atrás. Ravager intentó, sin éxito, contener el rizo que le subió a los labios. Si se acercaba al alcance de la espada, lo iban a cortar, sin hacer preguntas. No podía confiar en nadie en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Te estoy buscando, explicó Null, manteniéndose alerta en caso de que otras personas hostiles vinieran a intentar obtener un pedazo de Ravager. Los lunáticos han estado tratando de encontrarte desde que llegaste aquí. ¿Lo sabías? La psicosis inducida por el suero de supersoldado de Ravager bajo el estrés de ser perseguida se había manifestado durante toda la noche. Primero en forma de violencia excesiva, y luego como una paranoia desenfrenada por lo que la esperaba a la vuelta de la esquina. Sí. Lo hiciste. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Estaba a punto de estallar una discusión cuando Rose dejó escapar un jadeo al ver la imagen de la cabeza de Null explotando frente a sus ojos en su mente. Sin previo aviso, agarró a Null por los hombros y lo empujó al suelo, siguiéndolo. Al suelo. Estallido. Justo donde había estado la cabeza de Null, un gran trozo de ladrillo había salido disparado de la pared. Si no hubiera sido por Rose, el cerebro de Null habría quedado esparcido por toda la calle. Dispersaos, chispas. No necesitó que se lo dijeran 2 veces, ya que ambos adolescentes se pusieron de pie y salieron corriendo en un esfuerzo por escapar del cañón de quienquiera que les estuviera disparando. XXX Floyd Lawton chasqueó la lengua audiblemente, más que notablemente molesto por haber fallado su objetivo. Nunca fallo, murmuró irritablemente antes de guardar su rifle y dirigirse a otro lugar. El hombre conocido como Deadshot vestía un traje rojo con una insignia en forma de cruz plateada y amarilla en el pecho. Llevaba botas y guantes amarillos y una máscara plateada que le cubría toda la cabeza con una mira roja que le cubría el ojo derecho.
En ambos brazos de su traje lucía revólveres montados en la muñeca con la munición visible alrededor de los brazos. Deathshot había podido rastrear a los dos chicos para dispararles con tanta facilidad porque no se habían percatado de su presencia. Ahora tendría que preparar otro tiro con ellos conscientes de la presencia del mejor tirador del mundo respirándoles en la nuca. No sería tan fácil la segunda vez, pero estaba seguro de que podría hacerse. Le daré un rodillazo o algo así al chico si lo encuentro. Lo lastimaré lo suficiente para poder atraparlo y él pueda decirme dónde está la chica, planeó Deathshot para sí mismo sobre cómo abordaría el próximo encuentro con Mullo Ravager, pero, ¿cómo sabía ella que se avecinaba? Ni siquiera estaba mirando hacia aquí. XXX alcantarilla del infierno. Esa fue una maldita bala de francotirador. Se dijo Null a sí mismo, corriendo por los callejones. Saltó sobre un cubo de basura de aluminio y usó un impulso magnético para dispararse lo suficientemente alto como para alcanzar una ventana abierta. ¿Cómo sabía que eso iba a pasar? Y hablando de ella, Null maldijo en voz alta cuando se dio cuenta de que había perdido a Rose otra vez. Ni siquiera había prestado atención a la dirección en la que había huido. Si hubiera sido posible, se habría arrepentido por haberla dejado escapar de su vista. Bueno, en el peor de los casos, siempre podría seguir los inevitables sonidos de los disparos cuando se escucharan. Con suerte, los otros ruidos de la ciudad no los ahogarían. Hasta el momento, esta estaba resultando una noche absolutamente terrible. Ahora solo quiero irme a casa. Sin embargo, no estaba en los planes. Su entrada había sido extremadamente ruidosa y escuchó muchos pasos que subían las escaleras para perseguirlo. Se había escondido en un complejo de apartamentos cerca de la catedral. Si Null estaba en lo cierto sobre cómo se organizaba el territorio en la ciudad, probablemente se había topado con un punto de anidación para una de las varias bandas irlandesas. O tal vez solo pensaba eso porque estaba a 2 cuadras del lugar de culto católico más grande de Gotham. Espero que no esté mal que simplemente asuma eso, se quejó Null para sí mismo mientras se agachaba detrás de una esquina para poder intentar pensar. No quiero que nadie piense que soy racista ni nada. Giró la cabeza hacia la esquina nuevamente y rápidamente la echó hacia atrás cuando un disparo de escopeta casi le reclamó la cabeza. ¿Qué pasa conmigo y las escopetas esta noche? Es un monstruo con una máscara. Allí, muchachos. Null se cubrió la cabeza cuando empezó el tiroteo. ¿Y qué querían decir con máscara? No llevaba una maldita máscara. Era una capucha. Ni siquiera eso, ya que tuvo que envolverla para que quedara así en primer lugar. Estaba harto de todos los disparos, ya que estaba bastante seguro de que había perdido gran parte de su audición esa noche. Estaba cansado de ver a gente que lo sumergiría a 2 metros bajo tierra antes de decirle qué hora era si preguntaba. Estaba cansado de que la Bat-familia nunca apareciera cuando la gente se metía con él, pero siempre aparecían cuando él hacía algo mal. ¿Quiénes son estas personas y de dónde salen? Se quejó Null antes de hartarse. Se puso de pie, a pesar de haber hecho un recuento de criminales que sumaba más de 10. ¿Sabes qué? Que se joda esto. La voy a arrastrar a casa y si tengo que romperles las piernas a todos para llegar a ella, supongo que eso es lo que tiene que pasar. No importaba. Los héroes eran para los que se dejaban vencer y sabían cómo hacer que las cosas funcionaran. Él nunca volvería a ser ese tipo de persona, incluso si tenía que improvisar en algunas situaciones. Como en ese momento, por ejemplo. Podría haber sido una combinación de su propio cansancio mezclado con el hecho de que estaba completamente harto de todos los imbéciles y su hermano, que pensaban que iban a encontrar el billete dorado y reventar mágicamente a alguien a quien apreciaba bastante. Podría haber sido una mezcla de pura adrenalina combinada con la pura electricidad adicional que bombeaba por su cuerpo y causaba una reacción química. De cualquier manera, su aprensión pasó a un segundo plano y pudo ver con más claridad que nunca. Pensar más rápido que nunca. Moverse con más agudeza. Sentía que podía oler colores y saborear sonidos, y todos los que había experimentado en ese preciso momento eran repugnantes. Necesitaba salir de allí. Null podía oír los latidos de su propio corazón en el pecho antes de salir corriendo de su escondite y atravesar el pasillo lleno de malos. El primero que estaba más cerca de él se dio cuenta y le apuntó con su arma, pero Null pasó corriendo y lo tocó cerca de la parte trasera del cañón. El arma explotó en su mano. Sin detener su carrera, Null pasó corriendo junto a todos ellos, agachándose, balanceándose, saltando, moviéndose, haciendo todo lo posible para evitar que le dispararan. Cada vez que se acercaba lo suficiente, tocaba sus armas y hacía que explotaran en sus manos. Se perdieron muchos dedos y algunos que apuntaban con sus armas cerca de sus caras sufrieron quemaduras graves y daños por los escombros calientes que volaron hacia sus caras.
Null se detuvo al final del pasillo, en la ventana que había estado mirando desde el principio, y se dio la vuelta. 13 hombres yacían en el suelo, gimiendo o gritando de conmoción y dolor por la falta de dedos, las quemaduras en la cara, la falta de ojos o cualquier otra lesión que hubieran sufrido debido a que Null hizo que su equipo funcionara mal. Miró sus propias manos y encendió su control eléctrico, lo suficientemente alto como para escuchar el zumbido de un taser. Era la cantidad que había estado usando cuando había estado peleando en ese momento. Nunca pensó que no poder sostener un arma realmente sería útil.